González es licenciado en Ciencias del Mar, es máster en Oceanografía y doctor en Ciencias del Mar. Trabajó durante 5 años en Francia, en el CNRS, el Centro Nacional en Toulouse, y en la Universidad de la Bretaña Occidental, en Brest. Forma parte del programa internacional GeoTrace para el estudio de ciclos biogeoquímicos en todos los océanos del mundo. Actualmente trabaja en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Instituto de Oceanografía y Cambio Global, concretamente en el grupo de Química Marina, QUIMA, donde estudian el ciclo del carbono y los cielos biogeoquímicos de metales. Actualmente está involucrado en diferentes proyectos de investigación, 2 de ellos internacionales y otro nacional, además de colaboraciones con grupos franceses, alemanes, rusos, americanos y sudafricanos, donde estudia junto al resto del equipo todos esos procesos en aguas de la Antártida, Ártico, Pacífico y aguas de Canarias. Es el presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de Economía Circular y Azul, además de ser miembro del Observatorio Canario de Cambio Climático. Es también miembro de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, con lo que centra toda su actividad de divulgación científica a lo largo de Canarias, desde centros escolares hasta eventos como el que nos trae hoy mismo. Como decía antes, en Agüimes va a ser su primera ponencia, que tiene el título siguiente: Canarias y el mar, patrimonio frente al impacto del cambio climático. Quiero agradecer nuevamente a Ariane que haya dado el sí desde que se le llamó para participar esta noche, y seguro que vamos a disfrutar de todo su conocimiento. Muchas gracias, Ariane. Yo me voy a poner de pie para hacer la presentación, porque los investigadores tenemos, digamos que un poco de nervio cuando presentamos. Antes que nada, pues quería agradecer esta invitación, tanto a la concejalía, al ayuntamiento, como a los propios técnicos que organizan con el consejo pues este tipo de jornadas. Tengo que reconocer que cuando me invitaron, lo primero que me vino a la cabeza fue, bueno, Ariane, tú que eres investigador, que haces mucha divulgación sobre cambio climático, ¿qué les puedes contar sobre el patrimonio? Cuando ellos saben más que tú de patrimonio. Pero los científicos, digamos que tenemos, como la gente suele tener un ángel y un demonio, nosotros tenemos un divulgador y un científico, ¿no? Entonces yo decía, pues bueno, cambio climático, interés sociocultural, tú cuéntales. Tú cuéntales que verán que el cambio climático no solo son ecosistemas. El cambio climático no solo afecta a los ecosistemas terrestres y marinos, afecta a todo lo que tenga que ver con el desarrollo socioeconómico y sociocultural de la humanidad, ni siquiera solo de este municipio. Y entonces planteé pues esta ponencia que, bueno, como ha dicho Francis, pues lo organizo dentro de mi actividad con la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. Y agradezco también pues contribuciones que han hecho pues tanto Vicente Benítez como Juan Francisco Betancor, que son compañeros de la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. Uno es más experto en patrimonio cultural subacuático y el otro pues más experto en materias de arqueología y paleoceanografía. Como saben, Canarias tiene un patrimonio subacuático que probablemente sea muy singular en el mundo. En cuanto a la parte natural de ese patrimonio, Canarias tiene una riqueza en biodiversidad más grande que cualquier otra región europea, para que se hagan una idea de por qué tenemos que ser una referencia en el mundo. ¿Qué podemos entender como patrimonio natural en Canarias? Así, a grosso modo, que como he preparado la charla con pequeñas pinceladas, pues nuestros ecosistemas, todos sabemos la riqueza que tenemos en los mares de Canarias, los yacimientos, porque tenemos registros históricos de Canarias que marcan nuestra historia, y eso no lo tiene ninguna otra región ultraperiférica en esta parte del mundo. Pero además tenemos muchísimas formaciones subacuáticas que hacen que Canarias sea pues un destino muy atractivo para el turismo, como veremos ahora. Pero también tenemos otra parte, yo la llamo artificial, la gente de patrimonio lo llama cultural subacuático. Esta parte es la que forman pues todas aquellas actividades humanas que hemos tenido y que han quedado ahí como registros. Por ejemplo, los pecios, aviones, museo submarino, el único que tenemos ahora mismo, que es el que está en Lanzarote, pero también pues diferentes estructuras de todas estas instalaciones que han quedado ahí en el tiempo, como pueden ser las carronadas
anclas, etc. Todo esto en su conjunto convierte a Canarias en uno de los grandes motores de la economía azul futura para Europa. Y evidentemente todo esto en su conjunto ha hecho que Canarias tenga un turismo muy relacionado con el medio marino. Los turistas vienen a Canarias por su tiempo, pero también por la riqueza que el mar les da respecto a otras zonas del planeta. Como ven, el PIB del turismo es alrededor del 38%, 37% este año. Eso tiene consecuencias también, no solo buenas, y ahora lo veremos en las siguientes transparencias. Pero bueno, haciendo un pequeño repaso para que vean la magnitud del interés que tiene el patrimonio subacuático, cultural subacuático de Canarias, podemos encontrar muchísimos mapas que le dirán pues, a las personas residentes y a los turistas dónde pueden bucear y de qué forma para visitar pues, barcos muy interesantes que tenemos, por ejemplo, en Lanzarote o en Gran Canaria. Algunos de ellos muy interesantes, un avión que tenemos en Vargas, por ejemplo, o restos que veremos a continuación también. Estos barcos hundidos son arrecifes artificiales perfectos para que crezca la biodiversidad también. Y matizo, porque en la sociedad somos muy de cuando una cosa es buena, pues hacemos mucho. Pero los ecosistemas son como son y buscan un equilibrio dinámico. Un pecio en una zona donde no hay mucha vida favorece esa vida. Actúa como una arrecife artificial. Si saturamos el sistema, corremos el riesgo de morir de éxito. Evidentemente, también tenemos restos de todas esas embarcaciones a lo largo de la costa de Canarias. Aquí muestro una foto de una carronada que se encontró en el puerto de Las Palmas y además hay muchas más dentro del puerto que ahora mismo están desprotegidas. Por lo tanto, gran parte de ese patrimonio está desprotegido y no hay ningún plan de actuación sobre él. Esto es una carronada pues, bien cuidada, evidentemente, y bien conservada. Tenemos también patrimonio submarino. Patrimonio submarino que nos convierte en referencia y que permite, por un lado, utilizar el fondo para una actividad no ejecutada anteriormente y dar riqueza como arrecife artificial a una zona donde antes no la había. Otros restos de estas embarcaciones, por ejemplo en el Risco Verde, pues restos de una contraancla de un barco y un ancla de un barco, una contraquilla de un barco y un ancla de un barco. Pero cuando hablamos de patrimonio, Canarias tiene un patrimonio natural que muchas veces pasa desapercibido y que nos centramos casi todo el tiempo en la parte más cultural. Canarias tiene una superficie de cebadales cada vez menos, pero que es esencial para poder conservar la biodiversidad de peces en el mar, porque actúa como sumidero de dióxido de carbono para paliar el efecto del cambio climático, pero además actúa como zona de guardería de larvas de peces. Tenemos estructuras submarinas en Canarias que son increíbles, como puede ser la Catedral en Tenerife, entre otras. Tenemos una diversidad de organismos marinos infinita y luego tenemos un montón de estructuras cerca de la costa relacionadas con la historia de nuestros antepasados, por ejemplo, las salinas. Esto ha llevado a que en Canarias hayan proyecciones de proteger una gran parte de nuestras zonas costeras y submarinas. No podemos olvidar también los estudios como este de niveles marinos del Plioceno, donde en Gran Canaria aparecen larvas y aparecen almohadillas en zonas que ahora mismo están sobre el nivel del mar, pero que también están expuestas a todo el impacto, no solo del cambio climático, sino de la actividad humana. Y de eso es de lo que les voy a hablar. Canarias, y a mí me gustaría aquí hacer un análisis de eso, es referencia a nivel internacional en cuanto a observaciones respecto al cambio climático.
Normalmente la gente suele hablar de series temporales, que es una serie de datos en largos periodos de tiempo que necesitamos para entender de verdad qué es lo que pasa con el clima. Y siempre hablamos de los Estados Unidos, de las estaciones americanas, de las estaciones inglesas, pero deberíamos mirar también un poquito al conocimiento que se genera en Canarias, porque es bueno y es de calidad. Y Canarias tiene las dos estaciones temporales más importantes de Europa. A nivel atmosférico es la más importante y a nivel marino es la más importante del mundo en cuanto a acidificación del océano. No hay ninguna estación de observación marina en el mundo que haya medido durante más tiempo la acidificación del océano en la columna de agua. Ni los americanos, ni los ingleses, ni nadie. Por lo tanto, es importante que sepamos y reconozcamos el trabajo de los investigadores y las investigadoras de Canarias. En cuanto a observaciones de cambio climático, que por ahí va la charla, para saber el impacto que crea en el patrimonio, y esto para los negacionistas también es importante decirlo, en ciencias 2 más 2 es 4, hasta que se demuestre lo contrario. Son números, y los científicos tenemos el deber de hablar objetivamente de números. No hay ningún registro en la historia de la Tierra que tenga un incremento de dióxido de carbono como el que tenemos actualmente en 200 años. Hay valores de dióxido de carbono registrados en eras pasadas, igual de altos, pero que llegaron en cientos y miles de años. En la actualidad, la Tierra ha pasado de 200 partes por millón a 416 en menos de 200 años. Eso es cambio climático producido por la actividad humana. Y no hay más. Los negacionistas pueden buscar donde no hay, pero 2 más 2 es 4. Y este registro que vemos en rojo es el famoso registro de Mauna Loa en Hawái, que estudiamos en todos los libros, y en azul tenemos el de Izaña, en Tenerife, que es propiedad de la AEMET. Y este es el registro marino. Como vemos, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera también provoca un aumento de dióxido de carbono en el mar, porque estamos conectados. Todo lo que pasa en la atmósfera se transfiere al mar, y lo que pasa en el mar transfiere a la atmósfera. Y además estamos conectados en el planeta, porque la circulación oceánica es global. Si hablamos de conservación de patrimonio, pues evidentemente tenemos que tener claro que el mar está cambiando su propiedad química y por lo tanto nuestra planificación para conservar el patrimonio también tiene que cambiar. Haciendo un poquito de publicidad del trabajo que hacemos en el grupo, pues decir que ahora también tenemos una línea de observación, además de la estación de series temporales, que va desde Gran Canaria hasta Barcelona y desde Tenerife hacia La Palma para monitorizar la evolución en el tiempo de todos los parámetros relacionados con el cambio climático. Eso nos va a permitir saber cuál es el impacto real en las zonas costeras y oceánicas alrededor de Canarias. Cambio climático, de esto tienen muchísima información, porque en las noticias todo es cambio climático. Si el colchón está mal, es culpa del cambio climático también. Si la puerta no abre, hay gente que dice que es culpa del cambio climático. Todo es cambio climático, pero no. Todo lo que está en Internet no es cierto, se los aseguro. Efectos del cambio climático. Evidentemente hay efectos directos. Condiciones meteorológicas extremas, y eso ya lo vemos. Cada vez tenemos menos precipitaciones, pero cuando llueve, llueve mucho. Cuando hace calor, hace mucho calor. Y nos movemos en ambientes muy extremos. Incendios, evidentemente, la parte natural de los incendios ocurre donde hay demasiada biomasa, pero en el caso de Canarias, como el verano pasado, el suelo y la biomasa está tan seca que cualquier imprudencia provoca un incendio que corra muchísimo. Y luego desastres naturales. Pero todo esto además lleva muchísimos efectos colaterales, como puede ser la contaminación atmosférica, contaminación por alimentos. Cambiar las condiciones habilita a otros organismos a que vengan y pueden haber pues plagas, etcétera, que creen pues inseguridad tanto alimenticia, política y social. Porque el cambio climático también provoca grandes
movilizaciones de personas, grandes migraciones de personas que tienen que huir de sus lugares porque ni hay agua, ni hay comida, ni hay condiciones posibles para que eso pase. Esto hace que haya un cambio, que tenga que haber un cambio sociocultural, socioeconómico, para poder conservar las ciudades que hoy tenemos. Como saben, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, realiza diversas proyecciones, como habrán podido ver en las noticias últimamente. Yo aquí les voy a plantear solo a grandes rasgos dos. Una es la proyección más optimista, en la cual se asume el hipotético caso donde nosotros como sociedades ya no emitamos más dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual ya les digo que es imposible. Y luego tienen una muy pesimista que dice que, bueno, que a la humanidad le va a dar igual y va a seguir emitiendo al mismo ritmo, de tal forma que en 2100 tengamos el doble de dióxido de carbono en la atmósfera que hoy. Pues esto representa la media de temperaturas respecto a hoy que vamos a tener en 2100. Esto sería en el caso positivo y esto en el caso más negativo. Pues en cualquiera de los dos, la media de la temperatura global del planeta siempre va a aumentar. Siempre va a aumentar. Hablamos de, en el caso más positivo, que la media pueda estar entre 1,5 grados y 2, y en el peor de los casos, pues, entre 7 y 9 grados. Pero si además nos fijamos en las precipitaciones para los mismos escenarios, siempre vamos a tener una media menor de precipitaciones, siempre, salvo en algunas regiones localizadas donde la media puede ser muy grande, pero muy puntual. Si además de esto nos centramos en otro de los grandes efectos que puede tener el cambio climático y que más afecta a la conservación del patrimonio subacuático, pues es el nivel del mar. Y aquí también hago un ejercicio de reflexión. El nivel del mar, en el mejor de los casos, en el caso más optimista, va a subir pues entre 0,6 y 0,8 metros, perdón. Y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, alrededor de 1 metro. Y a mí en muchas de las charlas me suelen decir, ¿pero y qué significa 1 metro? En realidad 1 metro no es nada, es una cosa así, ¿verdad? Claro, si hablamos de cuál será el impacto de esa subida del nivel del mar para el faro de Arinaga, probablemente ninguno, por el nivel de altura que tiene. Pero ¿y si hablamos del impacto de 1 metro en una playa que tenga 0,3 grados de inclinación, más o menos lo que suele tener la avenida de Arinaga? Pues a lo mejor significa que desaparece la avenida de Arinaga, porque 1 metro en la horizontal es bastante cuando solo hay 0,3 grados de inclinación. Si a eso le sumamos que estamos expuestos a tormentas o temporales esporádicos, cuando el nivel del mar está alto, cada tormenta va a hacer que en zonas que hoy son inundables una vez al año, dentro de pocos años, esa zona será inundable muchísimas veces al año. Con lo cual, luego mostraré ejemplos claros. Canarias puede perder, entre otros, parte de Playa del Inglés, las canteras, pero lo peor de todo es que nos suele coger el toro casi siempre. Y esa subida del nivel del mar hace que peligren infraestructuras que son esenciales, potabilizadoras, depuradoras, etc. Además, el cambio climático, al tener un calentamiento del agua y un ambiente más ácido, provoca que haya menos oxígeno en muchas regiones. Menos oxígeno significa, como habrán podido ver, por ejemplo, en el caso del Mar Menor, hace poco en las noticias, si no hay oxígeno, evidentemente es complicado que haya vida. La vida que hay es anóxica y es el caldo de cultivo perfecto para bacterias tóxicas o algas tóxicas. ¿Cómo nos afecta el cambio climático al patrimonio submarino? Aquí he puesto lo que les decía antes, del investigador y el divulgador. Uno me decía, no pongas reacciones, y el otro que sí, que lo tienes que poner, que eres investigador. Les tienes que decir que no las tienen que mirar, que no se las aprendan, pero hay que ponerlas. Porque lo importante es dar la información correcta.
Un cambio en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera provoca que haya un cambio en toda la química del agua de mar. Cuando hablamos de acidificación, es un término que a mí no me gusta mucho, porque la gente rápido piensa que se va a un océano ácido. No es así. Lo que quiere decir es que el pH va disminuyendo poco a poco. Es verdad que en el agua de mar cambiar los valores de pH pocas unidades, décimas de unidades, es hacer grandes cambios en la química marina. Para que se hagan un ejemplo, cambiar todo este sistema de reacciones, producir más protones en el agua, significa que, por ejemplo, corren graves riesgos todos los organismos que tengan conchas. ¿Por qué? Porque se disuelven y cuesta muchísima energía formarlas. Por lo tanto, todos nuestros registros fósiles corren un grave riesgo de desaparecer en un océano cambiante hacia un medio más acidificado. Pero si nos vamos más allá, que a mí soy especialista en ciclos biogeoquímicos, y nos vamos a la disolución de metales en el océano, aquí les he puesto un simple ejemplo. Los metales en el océano pueden ser esenciales para la vida, como puede ser el hierro para nosotros, para formar la hemoglobina. Si no tenemos hierro, tenemos anemia, y nuestra salud corre un grave riesgo. Lo mismo pasa en el océano. Si hay hierro, pues hay vida. Pero también hay otros metales que son tóxicos, que si cambiamos su disolución, el océano, a un medio más ácido, la fracción libre, que es la tóxica, siempre está en mayor proporción. Haciendo solo un ejercicio una tarde con una alumna de trabajo de máster, cogimos un modelo para hacer reacciones químicas. Oye, vamos a simular qué puede pasar en un océano como el que tenemos, con las condiciones del mar que tenemos en Canarias, qué podría pasar con los metales. No es mi interés que se vean todo esto, solo que sepan que cambiar el pH en una disolución significa pues cambiar la especiación química de elementos interesantes para el patrimonio, como puede ser el hierro, por las formaciones que tenemos de barcos, etc. Y esto además significa que si nuestro océano también se está calentando, esta fracción también va a cambiar. Si nos vamos más allá y miramos en cuestiones de cómo precipitan esos minerales, cómo va a afectar a la corrosión de esas estructuras, solo decirles que en un ambiente de mínimos y máximos, para comparar los extremos, la capacidad o el efecto que tiene estos cambios químicos en el agua va a provocar que se disuelvan los carbonatos y por lo tanto haya un aumento de la posible corrosión de todas estas estructuras. O sea, en varias transparencias he mostrado que nuestro patrimonio cultural corre un grave riesgo de conservación si no tenemos planes de actuación importantes. Pero si vamos al nivel del mar, como dije antes, que puede subir como máximo por ahora 1 metro en 2100, aquí les pongo una proyección de Martín Esquivel, utilizando pues la tecnología del Climate Central, donde, por ejemplo, las Teresitas, esta es la imagen actual de hoy, en 2100 sería esto. O sea, no existiría la playa de las Teresitas en Tenerife. Hoy he leído una noticia, porque claro, una subida de 1 metro en la playa de las Canteras es prácticamente desaparecer la playa de las Canteras. La seguridad en la playa de las Canteras dependerá de nuestra capacidad para conservar la barra de las canteras, que también es de carbonatos y que está afectada por esa disminución del pH del agua de mar. Si no buscamos un plan para actuar, pues evidentemente perderemos 2 patrimonios, o 3, la barra, la playa y todos los registros fósiles de la playa. Si hacemos la misma proyección en las dunas de Maspalomas, estas son las dunas hoy y estas serían las dunas. O sea, perderíamos gran parte de nuestro reclamo turístico y de nuestro reclamo para tener un PIB aproximadamente del 37% actualmente. Pero también el cambio climático nos trae tormentas. Estas son imágenes de Canarias. Estos son las Íser, esto es el canal de Arinaga, y esto es Santa Cruz y Garayico.
Garachico está cerca, ¿no? Fue hace 2 años. Si el nivel del mar está más alto, cada tormenta va a provocar que estemos expuestos a este tipo de invasiones. ¿Por qué nos preocupa desde el punto de vista del patrimonio? Todos los registros que tenemos en costa, incluidas las salinas, corren un grave riesgo de desaparecer si no actuamos para buscar adaptación a estos cambios. Luego tenemos efectos colaterales. En Canarias vivimos en 2017 grandes floraciones masivas de mal llamadas microalgas. Lo pudieron leer en la prensa, oír en la tele, en la radio, incluso le hicieron manifestaciones. A mí no me preocupa Trichodesmium, de verdad. Son cianobacterias naturales, no son algas, fijan nitrógeno de la atmósfera, existían y existen, pero evidentemente tener un mar más caliente, si coincide en el tiempo que no tenemos viento, que además tenemos polvo sahariano rico en nutrientes para comer, pues evidentemente crecen y se acumulan en superficie. Pero eso no es un problema, porque son naturales, y las cosas naturales tienen su ciclo. El problema viene que en Canarias ya estamos sufriendo floraciones masivas de organismos bentónicos que son tóxicos. Por ejemplo, Limbia mayúscula es la responsable, entre otras cosas, de que estén desapareciendo las praderas submarinas, los cebadales que veíamos anteriormente y que son muy importantes para los ecosistemas de Canarias. Y esto no podemos pararlo. Tengo que decir aquí que otra gran parte de que desaparezcan los cebadales es culpa nuestra, que construimos puertos y muelles donde hay cebadales y cambiamos la dinámica marina, los enterramos y por lo tanto desaparecen. Un ejemplo de ello, pues hay en Tenerife actualmente en discusión con el puerto de Fonsalía. Y esto sí es un problema, porque si hubiesen blooms tóxicos en masa, provoca que afecte a la conservación del medio, porque genera mucha cantidad de compuestos orgánicos que afectan a toda la corrosión y afecta a la química de los carbonatos, pero además nos afecta al turismo, que es el mayor motor económico actualmente. Como vemos aquí, el aumento pues, de todas estas condiciones, si además le añadimos como presión la contaminación que generamos en las ciudades, pues evidentemente tienen un caldo de cultivo perfecto para destrozar los ecosistemas marinos y crecer pues, todas estas especies tóxicas que además pues, nos van a afectar a nosotros como personas. Todos los registros fósiles, moluscos, corales en las zonas que hay corales, pero también en todos los organismos calcáreos que tenemos en Canarias, que son muchos. Para que se hagan una idea, muchísimas personas que bucean cada fin de semana en la playa del Cabrón lo hacen para ir a ver las gerardias y la gorgonia, que están allí, que son organismos con esqueletos carbonatados. Pues todo esto corre peligro por, evidentemente, el calentamiento de las aguas que hacen que crezcan especies que se depositan encima, por el nivel del mar, pero también pues, por todos estos cambios químicos de los que les he hablado en las últimas transparencias. Pero como no es suficiente, como en 200 años no hemos tenido suficiente con estresar el planeta para que nos tenga actualmente en un sistema cambiante lleno de incógnitas, pues digamos que las sociedades pues hemos decidido meterle un poquito más de presión al planeta. Como el planeta tenía gripe, le hemos metido algún virus más. Para que se hagan una idea, pues el planeta vive en un círculo de generación de residuos insostenible. Vivimos en una economía en los últimos 30 años lineal, de la cual compramos un producto y generamos un residuo directamente. Esta semana dando una charla ponía un ejemplo sencillo. Antes una persona se compraba un pantalón vaquero y si no le servía se lo daba al hermano, a la hermana, si no se lo daba al primo, si no se lo daba a alguien. Hoy compramos un pantalón vaquero y a los 3 días, si no nos gusta, lo tiramos y compramos otro. Y generamos un residuo.
un pantalón vaquero que ha consumido como mínimo 11 litros de agua en su producción, ha emitido un montón de cantidades de dióxido de carbono y además ha contaminado por la producción de tinta. Y así continuamente. Antes una persona iba a comprar a un supermercado para hacer una ensalada, compraba una lechuga, un tomate, etcétera. Hoy una persona va al supermercado y compra una bola de plástico que trae media hoja de lechuga, una bolsita con 3 pechugas, 3 tomates y genera una bolsa de residuos directamente. Esa es la diferencia entre una sociedad y la otra, entre una economía lineal y la otra. Y esto está provocando que el planeta esté sumido en un grave problema con la gestión de residuos que provoca que toda esa contaminación por lixiviados, mucha de ella, llegue al océano. Y al llegar al océano ponemos en peligro la conservación de todo este patrimonio subacuático. Evidentemente, contaminamos cantidades ingentes de dióxido de carbono, emitimos cantidades ingentes de dióxido de carbono a la atmósfera, generalmente para producir electricidad, también en el transporte. Saturamos más el medio marino con la sobrepesca. Para que se hagan una idea, en Canarias los datos científicos dicen que en los últimos 40 años ha disminuido un 90% la biomasa total. Eso quiere decir que si hace 40 años en Canarias habían 100 peces, hoy quedan 10 peces. Como tampoco es suficiente, provocamos vertidos. Vertidos que pueden venir, evidentemente, de las aguas residuales, que a veces no se tratan. La mayor parte del agua residual se trata, pero muchas veces no se trata. Pero es que además, la que se trata no se reutiliza en un alto porcentaje. Deberíamos reutilizar toda esa agua para garantizar que no tengamos un problema en las costas. Pero también tenemos vertidos de barcos. Este es un caso que vivimos en la playa del Cabrón no hace mucho. Antes decíamos que nuestro patrimonio subacuático es el gran reclamo para atraer a Canarias 17 millones de turistas hace pocos años, 16 el año pasado. Un turista o una persona genera una media de 1 kilo de residuos por día. Hagan ustedes los cálculos. No somos capaces de atender a esa presión turística si no tenemos planes de gestión que aseguren como mínimo la sostenibilidad del territorio. Y luego, para terminar, pues evidentemente estas fotos de Arinaga la conocen todos, tenemos la confluencia del desarrollo y la puerta abierta a la invasión de muchísimas especies submarinas que están poniendo en peligro los ecosistemas de Canarias. Yo sé que es difícil ponerle puertas al mar, pero hay muchísimas regiones del mundo que ya ponen puertas a que no haya tal tráfico de especies, al menos controlar que se mantengan. ¿Qué camino debemos seguir para conservar nuestro patrimonio ante un escenario implacable con tantas incógnitas y hacia pues, un ambiente, digamos que, poco favorable? Pues evidentemente, cuando hablamos de cambio climático, las soluciones pasan por 2 lados: mitigación y adaptación. Como islas, nuestra tarea en mitigación tiene un porcentaje muy corto. ¿Por qué? Evidentemente, lo que nosotros contribuimos al impacto global del cambio climático, que es un efecto global, es muy poco, comparado con pues, España como país, Estados Unidos, la India, China, etc. Pero en cambio, nosotros somos de las regiones que más desfavorable está en situación respecto al impacto del cambio climático. Por lo tanto, donde tenemos verdaderamente opciones es en la adaptación de nuestro territorio hacia el impacto de ese cambio climático. Por eso, el camino debe ser, obviamente, preparar el terreno, evaluar los riesgos y la vulnerabilidad de ese impacto para identificar todas las opciones que hayan sobre adaptación. Luego, evidentemente, evaluarlas e implementarlas y seguirlas en el tiempo. Pero ese es el escenario donde nosotros como región tenemos un papel importante. Para que se hagan una idea, Canarias tiene una ventaja respecto al resto de islas del mundo. Nosotros tenemos un sistema
innovador, un sistema de innovación muy importante. En Canarias hay 2 universidades públicas con investigadores e investigadoras de alto nivel internacional, tanto en ciencia básica, en ciencia académica, como en ingeniería. Pero además de eso tenemos formación profesional de un alto nivel. Poniendo todo eso junto, añadiendo que Canarias es de las pocas regiones del mundo que permite tener áreas de testeo singulares, porque en Canarias, por ejemplo, cuando tenemos muchas olas, no tiene que coincidir con mucho viento, y mucho viento no tiene que coincidir con muchas olas. Vayan al Mar del Norte a ver si ellos pueden hacer esto. No hay otra región de islas que tenga esta capacidad de mezclar educación, áreas y apoyos, y además, que es lo que ahora hay que empujar, es generar emprendiduría, startups de conocimiento aplicado. Eso, sin duda, es el paso para convertir a Canarias desde una posible referencia internacional a una referencia internacional. Pero yo esto lo digo en todas las ponencias que doy. No hay cambio posible, ni de sostenibilidad, ni de impacto frente al cambio climático, ni de objetivos de desarrollo sostenible, si no se invierte decididamente por personas y por ideas. El azulejo, el ladrillo, el hormigón no genera ideas, no genera planes, no genera seguimiento de planes. Eso solo lo hacen las personas. Y cambiar desde un sistema activo, desde un sistema pasivo a un sistema activo, solo se hace apoyando decididamente por personal cualificado, que en Canarias hay mucho. Para terminar, mensajes que a mí me gustaría que se llevasen a casa. Canarias tiene un patrimonio marino único en el mundo, tanto natural como cultural. Pero ese patrimonio corre un grave riesgo de conservación por el impacto del cambio climático. Nosotros tenemos que buscar urgentemente medidas de adaptación al impacto del cambio climático si queremos de verdad conservar el patrimonio que hace que Canarias sea diferente a otras islas en el mundo. Las condiciones además antropogénicas, la contaminación, la presión que el ser humano ejerce sobre el sistema, pues tiene que estar controlada y metida en estos planes de adaptación si queremos de verdad conservar nuestro legado. Las acciones que necesitamos son cosa de todos y de todas. No podemos esperar a que ninguna institución, ni ayuntamientos, ni cabildos, ni gobiernos hagan todas las acciones necesarias para conservar, porque sencillamente es imposible. Tenemos que dotar de personal, tenemos que apoyar, pero tenemos que poner nuestro granito de arena como personas individuales. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, de movilidad, pero eso lo tenemos que hacer nosotros como personas y no lo pueden hacer solamente las instituciones públicas. Por eso las acciones para conservar y para generar ese cambio de sostenibilidad tienen que ser impulsados por todos y todas nosotros. Muchas gracias. Vamos ahora, si alguien tiene alguna pregunta, pues abrimos esa posibilidad, y si no, pues ya le pueden preguntar después aquí en Petit Comité. ¿Cómo es posible que ante esos datos objetivos, reales, que has comentado, cómo puede haber otros que dicen que son científicos que nieguen eso? Si son científicos, como acabas de decir antes que eran 2 y 2 son 4, ¿no? ¿Cómo puede haber otros científicos capaces de negar esa realidad? Me he encontrado con científicos que nieguen, por ejemplo, los resultados de los modelos. Me he encontrado con científicos que nieguen que la relación temperatura-dióxido de carbono sea la que muestran los datos. De ese tipo de científicos sí me he encontrado. Pero generalmente los que suelen negar el cambio climático no suelen ser científicos, generalmente suelen ser grandes lobbies, suelen ser grandes empresas, dueños de multinacionales que evidentemente se juegan mucho con el cambio hacia una sociedad más sostenible, y luego evidentemente pues personajes como Donald Trump o Bolsonaro y este tipo de personas que, bueno,
dicen que no al cambio climático, igual que dicen que no a un montón de cosas sin argumentos. Yo siempre digo que ante este tipo de personas lo que hay que poner son los datos en la mesa y ser conciso con ellos. Porque me he encontrado de todo, me he encontrado gente que dice, bueno, pues el cambio de temperatura puede ser cambios en los ciclos solares. No hay ningún registro que hable de que en 200 años la Tierra haya sufrido este cambio, ninguno. Y entonces, bueno, pues entonces puede ser, pues, por los grandes volcanes. No, tampoco. Es que no hay registros que digan eso. Pues últimamente me he encontrado con, ahora es el 5G, la consecuencia. Pero siempre habrá alguien que quiera ir en contra del sistema. Pero la realidad es la que es. Y ahí vieron los números además son de Canarias, los números son lo que son. Y los modelos los podemos discutir. Los modelos de proyecciones tienen su margen de error, evidentemente. Pero si miramos profundamente, por ejemplo, los datos del IPCC, ahora cuando salgan ya publicados, el margen de error en medidas o en parámetros, que hay muchísimas medidas, como puede ser el pH, por ejemplo, la temperatura, es muy, muy, muy pequeño. Si hablamos, por ejemplo, del oxígeno en el planeta, en los océanos, el margen de error es mayor. ¿Por qué? Porque hay menos medidas experimentales que puedan, pues digamos, disminuir esa barra de error. Pero la realidad es que, como dije antes, en ciencia 2 más 2 es 4. Luego los lobbies, políticos tipo Donald Trump y compañía, pues lo pueden vestir de 3 o de 5, pero sigue siendo 4. En los últimos veranos, hace 2 años así, ha habido una subida de olas, concretamente en la barca de Arinaga, que ha inundado, que ha llegado hasta las casas de atrás. Y entonces eso no es normal en verano, no había ninguna fuerza que lo, así como externa, que lo provocase. Estábamos, bueno, pues subir un poco la marea, pero es que aquello se llenó todo de piedra. Y luego hay otra cosa que te quería preguntar, y es que yo cada vez veo menos estrellas de mar. Antes se llenaba la playa de lo que nosotros llamamos Seba, ¿no? Ya no hay. Evidentemente eso tiene 2 factores. Tiene uno que es natural, cuando hablamos del impacto del cambio climático, provoca cambio en los ecosistemas, y luego tiene otro que se llama sobrepesca. Si evidentemente saturamos el sistema sobrepescando todo, sobrepescando predadores, sobrepescando alimentos, pues evidentemente estamos dañando el sistema. Y si dañamos el sistema, pues cae la biomasa. Tenemos una combinación de los dos. Y también, como decía antes, si eso además lo llevamos al impacto que como sociedad generamos en el mar, pues creando infraestructuras en zonas que hay, pues grandes cebadales, etcétera, pues quitamos la guardería de todas las larvas y dañamos el ecosistema más allá de esa propia zona. Respecto a lo de la subida del nivel del mar en los últimos veranos, por ejemplo en Arinaga, evidentemente, al igual que pasó en Tenerife en su momento, cada vez tenemos fenómenos que son más virulentos, más fuertes, más extremos. El nivel del mar está aumentando. De hecho, los últimos datos científicos dicen que el nivel del mar ha aumentado más de lo que se preveía, porque evidentemente ese aumento rápido de temperatura está provocando que se dilate más de lo que se tenía pensado. Si a eso le añadimos el deshielo, pues de las zonas, no del Ártico, porque está ya en el agua, sino de las zonas en tierra, de los glaciales y de la Antártida, pues provocamos evidentemente que esté acelerándose esa subida del nivel del mar. Los datos son claros. Si cada vez el agua está más alta, en una pendiente no tienes problema, pero en las playas con poca inclinación el agua cada vez penetra más. A poco que venga un evento más drástico de oleaje, pues evidentemente eso te llega más adentro. Las zonas que antes se inundaban una vez al año, de hecho ya hay un mapa de zonas inundables en Canarias, cada vez, a medida que avance el tiempo, esas zonas se van a inundar pues muchas más veces en el mismo año. ¿Eso qué lleva? Pues grandes impactos a toda la actividad sociocultural y también socioeconómica de Canarias. ¿El ser humano tiene capacidad o tiene conocimiento para regenerar esa zona dañada? Hablamos de los cebadales. El conocimiento no tiene fronteras.
Si evidentemente se dota de medios para investigar, encontraremos soluciones a todo. Hoy se pueden hacer algunos implantes de cebadales, pero es complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque tienen que enraizar en el fondo, están sometidos a cambios en temporales. Si no aseguras una zona donde se pueda plantar bien, pues evidentemente el mar es dinámico, no es estanco. Y ahora mismo es complicado. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas hay un grupo de investigación centrando todos sus esfuerzos en buscar la manera de llegar a implantar y hacer plantaciones para regenerar estos sistemas.